Buenas, yo soy el doctor Farhat Resvani, soy especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva de San José, Costa Rica, y para mí es un placer compartir con ustedes este tema tan apasionante sobre el manejo endoscópico de las colecciones peripancreáticas, en un mundo donde pues a través del tiempo la cirugía, que fue el gold standard hace 20, 30 años, cambió y ahora pues las técnicas endoscópicas mínimamente invasivas dan espacio para que nosotros manejemos a los pacientes de esta forma con pues un perfil de seguridad muy bueno, con gran eficacia clínica y a expensas pues disminución de algunos de los costos, y eso sería parte de los temas importantes que trataremos en el transcurso de esta charla. Entonces, para empezar es importante reconocer la importancia de la clasificación de Atlanta, porque ella nos va a permitir diferenciar y definir pues cómo va a ser el manejo de este tipo de lesiones a través de algunas características clínicas y del tiempo de evolución. Entonces, se habla que cuando una lesión tiene menos de 4 semanas después del episodio de pancreatitis aguda, tenemos colecciones líquidas peripancreáticas agudas o colecciones necróticas agudas que pueden ser estériles o infectadas. Generalmente, pues la complicación de la infección de las colecciones peripancreáticas tiende a ser tardía, después de la segunda o cuarta semana. Sin embargo, cuando la colección es inmadura todavía para realizar un abordaje endoscópico, aquí pues sí es donde nosotros nos salíamos más de los antibióticos. Después de las 4 semanas, cuando la colección se encapsula, hablamos del pseudoquiste pancreático o la necrosis amurallada o encapsulada, que puede ser también estéril o infectada. En los casos donde es estéril y asintomática, realmente pues tenemos un manejo muy conservador, pero cuando hay datos de infección o síntomas, aquí es donde debemos intervenir. También otra cosa importante de reconocer es que las colecciones pues en su mayoría se deben a pancreatitis aguda por necrosis y exudado. Muchas de ellas van a tener una evolución totalmente espontánea y por eso la importancia de intervenir solo los sintomáticos, pero los pacientes que tienen pancreatitis crónica también pueden hacer colecciones y generalmente se asocian a problemas en el conducto pancreático principal, que puede estar pues con un problema en su comunicación, y en estos casos la corrección pues con manejo conservador no es tan probable. El manejo pues de resolución espontánea para estos casos generalmente fracasa y sí requiere pues procedimientos endoscópicos para su adecuado drenaje. ¿Por qué es tan importante que nosotros como endoscopistas aprendamos a valorar los estudios de imágenes axiales? Bueno, aquí nosotros vemos que en el curso de las primeras horas posterior a una pancreatitis aguda vamos a tener un cuerpo pancreático, en los casos de pancreatitis intersticial congestivo, edematoso, con aumento del volumen de la glándula y un poco de líquido peripancreático. Ya con el paso de las semanas y de los días, cuando son menos de 4 semanas o cuando la cápsula de pues, la colección todavía no es madura, hablamos de que pueden existir colecciones líquidas peripancreáticas. Y en este caso vemos donde pues, hay un parénquima aquí donde se respeta la glándula. Sin embargo, aquí tenemos una colección líquida peripancreática que no tiene una cápsula bien definida. Estas lesiones generalmente se presentan cuando hay menos de 4 semanas en la evolución de la enfermedad, pero desde el punto de vista clínico de imágenes no vemos una cápsula, y al no tener una cápsula adecuada, pues el drenaje endoscópico estaría contraindicado, principalmente porque no tenemos una buena pues cápsula para hacer aposición con el lumen del estómago o del duodeno. Y cuando ya se forma una cápsula madura, entonces hablamos de que si la colección es predominantemente líquida, tenemos un pseudoquiste, y en estos casos ya vemos una pared muchísimo más gruesa que sí es tributaria al manejo endoscópico. Siempre importante cuando nosotros valoremos el TAC que veamos la relación con los vasos esplénicos y los vasos renales, porque algunas complicaciones asociadas al drenaje endoscópico pues se pueden presentar cuando nosotros no nos percatamos de algunas colecciones o de algunas complicaciones locales que puede tener la pancreatitis aguda, como son la formación de pseudoneurismas de la arteria esplénica principalmente, y también que nosotros veamos en los estudios de imágenes la relación del quiste del páncreas con la pared del estómago y otras estructuras vecinas, pues para nosotros definir cuál va a ser el punto pues, donde tendremos un mejor abordaje y donde el paciente se verá más beneficiado a expensas de menos riesgos. Por eso es tan importante esta localización y este plan que nosotros debemos establecer, no solo con el ultrasonido endoscópico, sino con los estudios axiales, para establecer cuál es la mejor ruta y determinar cuál va a ser el mejor abordaje para nuestro paciente. Lo mismo ocurre con las colecciones ya necróticas. Entonces también vemos que en el transcurso de las primeras 48 a 72 horas de una pancreatitis ya podemos ver focos de necrosis grande, como en esta pancreatitis aguda necrosante,
que con el paso de los días, cuando es menos de 4 semanas, generalmente van a haber colecciones necróticas peripancreáticas agudas, donde también vemos que son algunas colecciones separadas, donde hay necrosis, pero no vemos una cápsula bien definida. Sin embargo, generalmente después de la 4 semana ya podemos ver una cápsula muchísimo más madura y aquí es donde hablamos de la necrosis amurallada o wall of necrosis por su terminología en inglés se le conoce coloquialmente como WON. Entonces, aquí nosotros podemos ver en esta estructura que está encapsulada un poco pues de líquido, detritos sólidos y también inclusive aire y también pues la relación con las diferentes estructuras vecinas y por eso es tan importante antes de establecer el plan de tratamiento evaluar esos estudios de imágenes en conjunción con el ultrasonido endoscópico. Entonces, la segunda pregunta que nos tenemos que establecer es ¿cuándo drenar estas colecciones? Ya habíamos hablado anteriormente de esto, pero las colecciones que están asintomáticas y no están infectadas no se deberían de tocar porque la mayoría resuelven espontáneamente. Sin embargo, si el paciente tiene síntomas asociados a obstrucción del lumen del aparato gastrointestinal, como saciedad temprana, vómitos, dolor o obstrucción de la vía biliar, como por ejemplo ictericia, colangitis, o si nosotros ya tenemos alguna complicación asociada como es la infección o sobreinfección de esta necrosis, entonces aquí es donde nosotros debemos valorar el drenaje. Cuando nosotros tenemos menos de 4 semanas, pues si la cápsula no está madura, no es un buen momento para hacer una intervención endoscópica. Generalmente a estos pacientes inicialmente se les da tratamiento antibiótico hasta esperar que ya exista una cápsula madura o que ya pasen las 4 semanas, que es el periodo donde nosotros vemos que con mayor probabilidad tendremos acceso con las técnicas endoscópicas, disminuyendo el riesgo de complicaciones como de que quede una perforación abierta hacia cavidad producto de que las paredes del quiste no estaban maduras. Entonces generalmente se espera un mínimo de 4 semanas para que después de la liquefacción del tejido nosotros veamos una buena cápsula y esto es un parámetro muy importante que pues no debe determinarse solo por el periodo de evolución sino también en conjunción con los estudios de imágenes para determinar que exista un buen grosor o un buen encapsulamiento de esta colección líquida y esto pues nos pueda servir para su adecuado drenaje desde el punto de vista endoscópico. Esto nada más es para ver una línea de tiempo, cómo a partir del 2010 ya se empezaba a ver que entre menos agresivos fuéramos, mejor evolucionaban los pacientes con las colecciones peripancreáticas post-pancreatitis aguda, donde se veía que la cirugía mínimamente invasiva al principio era pues mucho mejor que la cirugía abierta en el estudio Panther del 2010, ya para el 2012 se veía que la pues necrosectomía endoscópica tenía menos posibilidad de falla multiorgánico comparado con inclusive técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas como el BART y ya para pues, los últimos años, como el 2018, el estudio Tension hablaba de que el abordaje en este PAP, o sea, hacia arriba endoscópico, era tan bueno como la cirugía con menor riesgo de complicaciones como fístulas y menor estancia hospitalaria. Y ya los últimos estudios, como el MISER del 2019, habla de que en realidad ya la endoscopía pareciera en este PAP inclusive superior a la cirugía con menores costos e inclusive mejor calidad de vida para el paciente. Y aquí es como nosotros también vamos a ver la evolución, pero ya desde el punto de vista endoscópico, donde al principio se realizaban fistulotomías directas sin guía por el ultrasonido endoscópico. Con el advenimiento del ultrasonido nosotros podemos guiar todavía mejor pues la intervención que se va a realizar y ya en los últimos años con el advenimiento de los stents tipo aposición luminal, los LAMS, pues se abre una ventana para nosotros dar un tratamiento seguro, efectivo y sencillo para este subgrupo de pacientes que antes tenían una patología que por lo demás quirúrgicamente era muy complicada y con mucha morbilidad. Es fundamental reconocer que en el manejo endoscópico de estas lesiones tenemos distintos dispositivos dentro de nuestro arsenal. Lo primero pues que se utilizó para el manejo o la pues derivación de estas colecciones fueron los stents plásticos, específicamente los stents en double pigtail o en doble cola de cerdo, porque estas falanges en cola de cerdo permiten disminuir el riesgo de migración. Sin embargo, esos stents son de 7 de French, o sea que tienen un diámetro pequeño y por algunas consideraciones de dificultad técnica en su colocación, pues con el paso y o la evolución de algunos dispositivos médicos vienen a aparecer los stents metálicos autoexpandibles totalmente recubiertos, que al inicio pues eran rectos sin falanges de aposición, sin embargo con el advenimiento de pues los stents de aposición de lumen, como el sistema Hot Axios, va a permitir
que estas copas o estas falanges van a generar pues una anastomosis o una aproximación de estos lúmenes, disminuyendo muchísimo el riesgo de migración y que pues eso vaya a quedar como una perforación abierta, y por eso estos dispositivos de aposición van a venir a revolucionar el manejo de las colecciones peripancreáticas en mayor o menor medida, pero de manera fundamental en las necrosis amuralladas o encapsuladas. Con respecto a los sistemas de liberación tipo Hot Axius, es importante reconocer la anatomía del mismo, ¿verdad? Entonces tenemos una llave que nos va a asegurar y se va a fijar hacia el canal de trabajo del endoscopio. Vamos a tener un seguro aquí para el catéter, para la introducción del catéter, que pues nosotros vamos a tener que soltarlo para poder avanzar el mismo hacia el interior del quiste utilizando la unidad electroquirúrgica. Posteriormente vamos a frenar de nuevo cuando ya esté dentro del quiste el catéter para poder liberar la copa del stent. Y este dispositivo es sumamente importante reconocer que tiene los pasos uno por uno que uno debe de seguir, por lo tanto es sumamente sencillo, pero cuando nosotros vamos a liberar la primera copa del stent debemos de soltar el seguro que tiene el mismo, disparar la primera copa, posteriormente volver a soltar el sistema de seguro del catéter, jalarlo un poco para generar mayor aposición de la copa del stent, y posteriormente ya nosotros volvemos a cerrar pues este cierre o este lock del catéter para liberar la última copa del stent y a través de estos sencillos pasos generar una posición de estas dos estructuras. Tenemos de diferentes diámetros y diferentes longitudes. Tenemos lúmenes de 6, 8 y 10 milímetros que generalmente se utilizan principalmente para los pseudoquistes o las colecciones que son principalmente líquidas. Y tenemos las de 15 por 10 para el drenaje de las colecciones necróticas o amuralladas, e inclusive hay de 15 por 15 cuando la distancia entre el lumen del estómago y el lumen del quiste es superior a los 10 milímetros, y pues también hay diámetros de hasta 20 milímetros que favorecen un mayor drenaje de las colecciones y menores riesgos de oclusión del stent y facilitan muchísimo pues para los pacientes que se sospeche la necesidad de necrosectomía para poder entrar con un endoscopio a través del lumen del stent y pues a través de la cámara gástrica o del lumen duodenal entrar a pues el contenido de este quiste y empezar a retirar detritos celulares, fragmentos necróticos, etcétera, cuando se realizan los procedimientos de necrosectomía. Sin más preámbulo, vamos a entrar con el tema del manejo del pseudoquiste pancreático. Entonces, nada más para recordar la técnica, es fundamental reconocer que, pues, para así realizar el drenaje de pseudoquistes con stent plásticos, hay que hacer varios pasos y fundamental la utilización de agujas para punción de 19 gauges, que puede ser como esta aguja 19 flex o agujas de acceso a el quiste. Entonces, básicamente vamos a localizar el quiste a través del ultrasonido endoscópico. Con esta aguja 19 vamos a punzar a través de la pared del quiste. Es importante antes de punzar comprobar con el flujo Doppler que no hayan vasos, estructuras vecinas o que la distancia entre el lumen del estómago y el lumen del quiste no sea mayor a los 10 milímetros, principalmente para cuando hacemos estos drenajes con stent plásticos. Posteriormente vamos a avanzar una o dos guías 0.025. Posteriormente vamos a utilizar un cistotomo y con un cistotomo, con un dilatador, vamos a abrir un poco más el lumen de la pues, aposición que vamos a generar, y posteriormente con un balón de dilatación de entre 8 a 12 milímetros vamos a terminar de dilatar este lumen y a través de él vamos a liberar pigtails que se pueden utilizar entre 1 o 2 pigtails para favorecer el drenaje pues, de estas colecciones líquidas. Aquí vemos en este video cómo primero vamos a comprobar con el flujo Doppler que no exista ningún vaso interpuesto y que exista una corta distancia entre el lumen del estómago y el lumen del quiste. Posteriormente, con una aguja 19 vamos a realizar una punción. A través de esa aguja 19 vamos a pasar una guía 0.025 y esa guía 0.025 nos va a permitir introducir el cistotomo a través de pues, corriente eléctrica o dilatadores. Nos va a permitir abrir un poco ese espacio y posteriormente, bueno, aquí vemos el control fluoroscópico cuando se está dilatando o con un cistotomo abriendo el espacio a través de esa guía que ya pues introdujimos con la aguja 19, y posteriormente vamos a colocar stents plásticos que generalmente se colocan uno o dos stents. Sí se ha visto que pues colocar más de esta cantidad de stents no incrementa o no genera mayor beneficio hacia el paciente, y por lo demás pues esta técnica sí va a requerir esta serie de pasos que pues deben de seguirse en este orden cronológico para evitar el riesgo de algunas complicaciones.
Cuando evaluamos la evidencia correspondiente al manejo del pseudoquiste pancreático, vemos que el manejo es esencialmente endoscópico y que definitivamente la guía por ultrasonido va a permitir que el procedimiento sea mucho más eficaz y obviamente incrementa la seguridad comparándolo con el drenaje endoscópico directo. Si se ha visto que más de 2 stents plásticos no va a cambiar el éxito clínico, pero lo que sí es fundamental es reconocer que cuando nosotros comparamos con la cirugía aún mínimamente invasiva después de 24 meses de seguimiento, las tasas de recurrencia, éxito clínico y complicaciones en realidad entre ambos procedimientos, tanto endoscópico como quirúrgico, son equiparables, pero los procedimientos endoscópicos tienen una hospitalización muchísimo menor y costos mucho menores cuando se comparan con la cirugía. Cuando comparamos el abordaje percutáneo versus el endoscópico en los pseudoquistes pancreáticos, vemos que a pesar de que la eficacia entre ambos procedimientos es muy similar, el drenaje percutáneo va a tener pues una menor calidad de vida producto que el paciente va a tener una sonda externa a esa piel, mayor posibilidad de reintervenciones, se ha visto en los estudios que la hospitalización es más prolongada y hasta en el 8.2% de los pacientes se pueden presentar fístulas pancreáticas de difícil manejo. Esta posibilidad se disminuye mucho cuando se hace un abordaje mixto endoscópico y percutáneo. Sin embargo, pues esta técnica de abordaje percutáneo en ocasiones es necesaria, principalmente cuando nosotros tenemos lesiones que son de difícil acceso vía endoscópica y por tanto pues el drenaje percutáneo también puede ser una opción en estos casos. Cuando nosotros nos establecemos la pregunta en los pseudoquistes de cuál es el stent que nosotros deberíamos establecer o escoger, pues aquí pues comparamos los stents plásticos versus los LAMS o los sistemas de aposición. Y vemos que al menos en este estudio que recolectó evidencia pues de varios pacientes y diversos estudios clínicos y compararon los stents de aposición versus los stents plásticos, no hubo diferencias estadísticamente significativas ni en el éxito clínico ni en los efectos adversos como sangrado, sepsis, perforación o migración de stent. Y por este motivo, al menos en la parte del manejo del pseudoquiste pancreático, es muy comparable entre ambos. Sin embargo, pues obviamente los stents plásticos, el dispositivo tiene un costo menor, aunque si ya nosotros empezamos a sumar todos los materiales que se requieren y el tiempo operatorio que es mucho más prolongado en la colocación de stent plástico, aquí vemos una ventana para utilizar los stents de aposición inclusive en el manejo de los pseudoquistes pancreáticos. A pesar de que pues, nosotros hemos considerado de que para el manejo de los pseudoquistes pancreáticos el gold standard habían sido los stent plásticos, vemos en este video del grupo del doctor Baradrájulu en Orlando, donde pues están haciendo una intervención de un pseudoquiste pancreático con colocación de stents de double pigtail. Primero se introduce la guía, después el cistotomo, aquí ya se está dilatando con el balón y posterior a la dilatación con balón vemos que hay salida de aire, inclusive se ve la salida de aire hacia el espacio peritoneal, pues muy en relación con una perforación abierta hacia cavidad con exposición de la grasa mesentérica. Y por eso se habla de que si nosotros vamos a pues, hacer este abordaje con stents de double pigtail, si la colección es menos de 60 milímetros, es importante ver que la distancia entre el lumen del estómago y el lumen del quiste no sea mayor de 1 centímetro. Eso ya contraindicaría la colocación de stent plásticos. Pero además, si la colección es pequeña, menos de 60, no se debería dilatar con balones mayores a los 8 milímetros. Si la colección es grande o más de 60 milímetros, generalmente con un balón de 10-12 milímetros para estómago es suficiente y en el duodeno no usar balones dilatadores mayores a 10 milímetros para prevenir pues, el riesgo o la aparición de estas complicaciones. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a valorar todos estos datos en conjunción, vemos que sí, que los stents plásticos, a pesar que impresiona tener menos costos, vamos a requerir varios stents, el tiempo operatorio es más largo, el procedimiento es más laborioso, sin embargo van a tener una pues importancia o lo que se ha hablado clásicamente es que tiene mucha utilidad cuando el pseudoquiste se asocia a el conducto pancreático desconectado porque al quedar este stent nosotros podemos dejar esos double pigtails por un tiempo indefinido disminuyendo la probabilidad de reintervención en caso de que exista un conducto pancreático desconectado. A diferencia de los LAMS,
que bueno, si tienen un costo, por lo menos del insumo, un poco más elevado, sin embargo, pues tiene la gran ventaja que es mucho más rápido el tiempo operatorio, se hace todo en un solo paso sin necesidad de insumos adicionales, inclusive sin la necesidad de guía, y por estos copas de aposición van a tener menos riesgo de perforación y fugas si usamos unos diámetros mayores a los 8 o 10 milímetros, inclusive hasta 15, podemos tener mejor drenaje de las colecciones, con la gran desventaja que no se pueden dejar de forma indefinida, y eso por mucho tiempo ha sido pues debatible, porque en los casos de conducto desconectado podría ser una desventaja porque eventualmente el stent metálico hay que retirarlo. Sin embargo, cuando nosotros comparamos la balanza de pesos y contrapesos, vemos que, bueno, hay muchas situaciones en las cuales la utilidad de los stents de aposición, inclusive en el manejo de pseudoquistes, nos abre la posibilidad o la ventana de un abordaje rápido, seguro, y que cuando nosotros empezamos a sumar cosas y pues hospitalización y procedimiento quirúrgico, a lo mejor pues la diferencia entre ellos no es tanta como anteriormente se decía. Ya entrando al tema del manejo de la necrosis amurallada, uno de los estudios más representativos es el estudio Tension, publicado en el Lancet en el 2018, que es un estudio randomizado controlado, donde pues 98 pacientes con necrosis amurallada sobreinfectada se dividieron en dos grupos. Uno, en el cual se hacía un abordaje en step-up endoscópico, donde primeramente se hacía un drenaje endoscópico y si no había respuesta se hacía una subsecuente necrosectomía, versus un drenaje percutáneo y en caso de no respuesta se realizaba el BART, que es esta cirugía mínimamente invasiva, pues de disección retroperitoneal para el manejo de estas colecciones necróticas sobreinfectadas. Lo que este estudio demostró es que no había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a complicaciones, mortalidad. Sin embargo, había pues una ventaja en el grupo de endoscopía de menor riesgo de fístulas pancreáticas y una menor tasa de días de hospitalización. El otro estudio que fue sumamente importante es el MISER Trial, publicado en Gastroenterology en el 2019, donde pues, se subdividían a los pacientes en el abordaje endoscópico versus quirúrgico las necrosis amuralladas, y se veía que la tasa de complicaciones mayores era estadísticamente superior en los pacientes con abordaje quirúrgico, a diferencia que no había diferencias en la mortalidad. El riesgo de algunas complicaciones como la fístula pancreática era superior en la cirugía. Había menos probabilidad de necesidad de necrosectomía cuando el abordaje era estrictamente endoscópico. Los días de hospitalización fueron menores, los días en cuidados intensivos también, y además implicó una reducción en los costos. Y por todos estos motivos es que las últimas guías, como las guías europeas para el manejo de la necrosis amurallada, nos hablan de que se debe realizar un drenaje endoscópico o percutáneo en las necrosis infectadas como primera intervención por encima de la cirugía. En ausencia de mejoría después del drenaje endoscópico, utilizar la necrosectomía endoscópica, y que eso es superior a la cirugía mínimamente invasiva como el BART. Y si se toma la decisión de tratar versus un drenaje percutáneo, que parece pues que si tiene algunas implicaciones de que, a pesar de que son muy similares en eficacia, pues tiene algunas tasas superiores de eventos adversos, entonces sí es importante considerar el drenaje transmural endoscópico concomitante. O sea, para el manejo de necrosis amurallada, si se coloca un drenaje percutáneo, es importante colocar un stent también de drenaje transmural, porque disminuye mucho el riesgo de complicaciones como son la fístula pancreática hacia piel. En este video vemos y demostramos un caso pues de la liberación de LAMS, específicamente el sistema Hot Axius, para el manejo de una necrosis amurallada sobreinfectada con contenido sólido y líquido. Entonces, en este caso, primero soltamos el seguro del catéter, colocamos aquí la unidad electroquirúrgica AutoCot 100 o 120 y pues realizamos esta ventana endoscópica, introducimos el catéter utilizando el pedal para no empujar la pared. Posteriormente vamos a volver a fijar el sistema de seguridad. Posteriormente vamos a quitar el sistema de seguridad de la liberación de la primera copa. Soltamos la corriente eléctrica. Liberamos la primera copa, quitando el seguro del liberador de la copa. Ahí vemos dónde se libera la primera copa endosonográficamente. Posteriormente volvemos a quitar el seguro del catéter. Jalamos o traccionamos la primera copa para que genere una buena posición. Inclusive es importante traccionar lo suficiente
para que no se libere la segunda copa dentro del quiste. Volvemos a poner el seguro y posteriormente, ahí pues me reajusté un poquito, me reacomodé. Ya cuando estamos bien en posición, soltamos el clip del disparador de la segunda copa y ahí liberamos totalmente la segunda copa del stent. Que en este caso de este video yo liberé la copa del stent dentro del canal de trabajo del endoscopio. Algunos endoscopistas empujan un poco el catéter para que esta liberación sea fuera del canal de trabajo. Sin embargo, yo sí prefiero hacer esto para asegurarnos de que la segunda copa no quede dentro del quiste, y posteriormente con movimientos suaves, que tienen que ser movimientos sincrónicos y suaves de torque y de movimiento, vamos a liberar ya la segunda copa para que se salga del canal de trabajo. Y aquí vemos la salida de abundante tejido líquido. Este quiste tenía pues contenido sólido y líquido, y se prefirió el abordaje con un sistema Hot Axius para posteriormente, si hubiese necesidad de necrosectomía, poderla realizar en un segundo tiempo endoscópico. Cuando nosotros evaluamos la evidencia en cuanto a necrosis encapsulada de stents plásticos versus LAMPs, sí vemos que los stents metálicos autoexpandibles de aposición tienen un éxito clínico superior a los stents plásticos cuando ploteamos a través de metaanálisis los distintos estudios. Y sí se ha visto que la ventaja que podrían tener los stents plásticos es una menor tasa de eventos adversos. Y esto ha sido mucho lo que ha condicionado esta discusión de cuál es superior a cuál de los dos dispositivos o cuál se debe utilizar. En realidad yo creo que nosotros debemos de tener a mano los dos arsenales. Sin embargo, para el manejo específico de la necrosis encapsulada, los stents de aposición nos va a permitir, a través de este buen diámetro que puede tener el lumen del sistema Axius, entrar para realizar necrosectomías en segundos tiempos si el paciente no tiene una buena respuesta en el procedimiento índice. Cuando ya evaluamos algunos estudios con respecto a efectos adversos de los stents de aposición, aquí vemos este estudio que se publicó en el 2018 en Gastrointestinal Endoscopy sobre algunos efectos adversos que se podían presentar en el grupo de stents plásticos versus LAMPs, y sí se vio con una diferencia estadísticamente significativa que el grupo LAMP sí tenía un mayor riesgo de sangrado, y por este motivo es que pues se da la indicación de que no se debe pues utilizar de forma indefinida LAMPs, o sea que hay que retirarlo. Ojalá cuando ya haya resolución clínica, pero idealmente no sobrepasar la cuarta o sexta semana y jamás más de 2 meses. Ya con solo esto, pues el riesgo de sangrado se reduce significativamente. Otra situación que puede disminuir el riesgo de sangrado es obviamente que nosotros veamos en el TAC que no existan estructuras vasculares cerca de la ventana donde nosotros vamos a colocar el stent de aposición, y lo otro, que el LAMPs lo liberemos o que se coloque en el cuerpo gástrico medio, pero no hacia la región subcardial, donde nosotros tenemos más cercanía con los vasos esplénicos, ni tampoco hacia el antro, porque aquí se puede desplazar el mismo. Y así nosotros aminorizamos el riesgo de algunas complicaciones asociadas a los LAMPs. En este estudio internacional multicéntrico publicado en Gastrointestinal Endoscopy del año 2020, se lograron sumar 333 procedimientos utilizando LAMPs para el manejo de colecciones peripancreáticas, y se vio un éxito técnico altísimo de más del 97% por la facilidad para liberar este stent con estos sistemas de fácil liberación como el del Hot Axius, con un éxito clínico cercano al 90%, eso sí, con una tasa de eventos adversos que anda alrededor del 24%, siendo la mayoría de ellos efectos adversos leves que se pues corrigieron o endoscópicamente o con manejo conservador, y que ninguno de ellos pues requirió una cirugía abierta para el manejo de los mismos. Entonces aquí vemos por lo menos ploteado el riesgo de sangrado, que específicamente en este estudio anduvo alrededor del 22%. Interesante que la mayor parte de ellos fueron tempranos en los primeros 14 días y no tardíos como el estudio que anteriormente les mencioné. La mayor parte de ellos se corrigieron de forma endoscópica, algunos sí requirieron embolización radiológica y algunos solamente manejo conservador. La tasa de migración anduvo alrededor del 20%, y por eso sí es importante la localización donde nosotros pongamos el stent y también la distancia, que pues no debe ser muy grande entre la pared del estómago y la pared del quiste. El riesgo de infección principalmente por obstrucción del stent también fue una de las características que se valoró, y la mayoría de ellos pues con medidas conservadoras o endoscópicas se lograron resolver.
Cuando nosotros comparamos los stent de 20 versus 15 milímetros, y la gran ventaja es que con el Axios también tenemos stent de 20, se vio que pues son comparables en cuanto al perfil de éxito y de seguridad, pero que con el stent de 20 milímetros de diámetro había menor necesidad de hacer varias de sesiones de necrosectomía para generar una resolución de las necrosis encapsuladas. Y eso es importante porque la necrosectomía endoscópica directa, a pesar de que tiene un éxito clínico muy alto, no está exenta de complicaciones. Complicaciones que en ocasiones pueden ser graves como sangrado, cuando por pues, mala suerte o por mala localización se daña alguna estructura vecina como la arteria gastroduodenal en los casos de las colocaciones en el bulbo o de los vasos esplénicos cuando se hace anastomosis con el estómago, el riesgo de perforación, infección o embolismo aéreo, inclusive hasta mortalidad asociadas a las necrosectomías, ha hecho de que el mejor abordaje que se deba considerar siempre es el step up, o sea, de abajo hacia arriba. Y aquí lo vemos en este estudio, donde el éxito clínico con el abordaje Step Up, si nosotros hacemos solo la derivación endoscópica en el procedimiento índice, la tasa de pues, éxito clínico es del 74%. Si el paciente tiene buena evolución, eso es suficiente, pero si el paciente pues, persiste con elevación de marcadores inflamatorios, entonces una de las posiciones es liberar, porque muchas veces los LAMS se pueden obstruir, principalmente los que son menos de 15 milímetros de diámetro. Y otra opción es, si a pesar de eso el paciente todavía está pues, con una mala evolución clínica, es la irrigación a través de una sonda de irrigación nasoquística con peróxido de hidrógeno, o sea, con agua oxigenada, y en los casos donde ya esto no sea suficiente, entrar a la necrosectomía endoscópica directa. Con este abordaje en este PAP, al menos en este estudio publicado en el 2016, se vio que la tasa de éxito era más del 99%, con éxito clínico más del 96%, la necesidad de reintervención fue del 23% y se requirió necrosectomía solo en 9.2% de los pacientes, o sea que muchos de ellos resolvieron, obviamente la mayoría eran pseudoquistes, pero sin la necesidad de una necrosectomía y a una tasa de efectos adversos, al menos en este estudio, muy bajo, del 3.9%. Y por eso también es importante considerar para efectos adversos asociados a LAMS, no solo que, pues, el procedimiento en sí, sino que como todo es un procedimiento operador dependiente y donde nosotros tenemos que tener una muy buena planificación, valorar muy bien estructuras vecinas y poner el stent en una buena posición, evitando que sea pues cerca de la región subcardial o muy cercanas al píloro para entonces así evitar el riesgo de subsecuentes complicaciones y eventos adversos. Es importante reconocer que en ocasiones nosotros vamos a tener pues lesiones necróticas complejas, grandes o multiloculadas, y en estos casos nosotros podemos utilizar la técnica de drenaje de múltiples puertos o multiple gateway, en la cual nosotros podemos colocar en distintos puntos sondas para drenaje, tanto de double pigtail o LAMS, o inclusive combinaciones de las mismas para favorecer el drenaje de estas colecciones que son mucho más complejas. Generalmente cuando uno realiza este tipo de intervenciones, el primer sitio donde se debe de colocar el drenaje endoscópico es en la parte distal, o sea, generalmente hacia el duodeno o estómago distal, y próximamente se va a hacer la segunda intervención de drenaje. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Bueno, para evitar el riesgo de que se salga de posición el stent proximal una vez que estamos abordando la parte distal. O sea, primero colocar el stent metálico, el LAMS o los stent plásticos en el duodeno y posteriormente hacia estómago. O sea, ir yendo de primero distal y posteriormente abordar la parte proximal. ¿Cuáles van a ser algunos tips prácticos en la necrosectomía? Bueno, primero ir en el abordaje Step Up. La irrigación de la cavidad con peróxido de hidrógeno al final del procedimiento pues nos puede ayudar. Básicamente nosotros lo que usamos es el agua oxigenada corriente al 2%, 50 cc mezclados en 200 cc de solución fisiológica. Si lo hacemos antes del procedimiento, las burbujas nos van a limitar mucho la visualización, entonces usualmente se utilizan después de la necrosectomía o con irrigaciones a través de sondas nasoquísticas, o en los casos donde se hacen abordajes mixtos, percutáneos y endoscópicos, sí podemos a través del catéter percutáneo, esa es una gran ventaja, irrigar con peróxido de hidrógeno a través de la cavidad quística. Obviamente es importante un endoscopio con un canal de trabajo al menos de 3.2, con canal de irrigación, ojalá con CAP en la punta, utilizar asas de polipectomía. En algunas series recomiendan que se puede utilizar también calor o corriente eléctrica, sin embargo,
pues yo creo que lo mejor es hacerlo con asa fría y no tanto cortando, sino como con movimientos de torque para favorecer que estos áreas de necrosis se suelten y no traernos o cortar vasos o estructuras vasculares que nos vayan a generar sangrado. En ocasiones hay pacientes donde es necesario, si quedan muchos detritos sueltos, colocar pigtails dentro del LAMS para prevenir la oclusión, pero esto no es una recomendación para todos los pacientes, y obviamente evitar el uso de IVPs porque la misma acción del ácido nos va a favorecer para hacer una necrosectomía química con los jugos gástricos. En este video ejemplificamos el abordaje de un paciente con una necrosis amurallada sintomática. Entonces, en el primer procedimiento, en el procedimiento índice, aquí se realiza la intervención con un sistema de stent tipo Hot Axius, un sistema de aposición. Vamos a colocar bajo guía endosonográfica pues este stent, y en este primer procedimiento, que es el procedimiento índice, vamos a entrar a la cavidad necrótica. Algunos médicos dilatan pues a través del stent con un balón. Sin embargo, pues en otros casos pues se considera innecesario. Lo que sí es importante en el primer procedimiento es desde el inicio irrigar la cavidad con peróxido de hidrógeno. En los casos donde solo el procedimiento índice no sea suficiente, se puede colocar una sonda de drenaje nasoquística para a través de ella hacer irrigaciones también con peróxido de hidrógeno. Y posteriormente, si a pesar de esta intervención con la sonda el paciente no mejora, entonces ya pues en un segundo procedimiento, en una segunda intervención, realizar la necrosectomía. En este caso se está haciendo una necrosectomía endoscópica facilitada con un CAP y con un asa. Aquí es importante, ojalá no cortar, sino con movimientos de torque extraer para poder sacar pedazos completos de gran longitud del tejido pancreático, hasta que nosotros veamos ya que se extrajo todo el tejido necrótico y donde vemos esta cavidad limpia, donde básicamente lo que hay es tejido de granulación, tejido de regeneración en las paredes del quiste, y esto a veces se logra en una sola sesión. Cuando ya tengamos éxito desde el punto de vista endoscópico, y lo veremos a través de esta cavidad limpia sin tejido necrótico y la respuesta clínica del paciente, ya podemos retirar el sistema pues de stent tipo Axius. Y si nosotros estamos sospechando que el paciente tiene un síndrome de conducto pancreático desconectado, una de las opciones es la colocación de un pigtail para favorecer o disminuir más bien la probabilidad de una segunda reintervención asociada a pues la aparición de una nueva colección. Y bajo este tipo de algoritmo en Step Up es como se deben de abordar los pacientes que tienen necrosis amurallada. Para necrosis más complejas, en ocasiones es necesario el abordaje con múltiples entradas, o sea, con colocación de otro axius en el duodeno o stents tipo double pigtail, o inclusive cuando la lesión es de difícil abordaje desde el punto de vista endoscópico, también se pueden emplear las derivaciones o los drenajes percutáneos. Y la gran ventaja en estos casos complejos del drenaje percutáneo es que se puede irrigar peróxido de hidrógeno a través de esta sonda sin necesidad de una sonda nasoquística. La última pregunta que nosotros debemos establecernos es efectivamente cuándo quitar esos stents de aposición. Obviamente cuando ya existe resolución clínica de imágenes o endoscópica ya es suficiente, y eso pues nosotros desde el punto de vista endoscópico vemos esa cavidad limpia con tejido de granulación. En ese momento ya se puede quitar y el promedio es de 2 a 6 semanas. Debemos recordar no sobrepasarnos de las 6 semanas o los 2 meses por el incremento de algunas complicaciones asociadas a esos stents de aposición, y por eso es importante siempre este abordaje en Step Up. Empezar primero con el drenaje. Si el drenaje no es suficiente, valorar que no esté obstruido, irrigaciones a través de la sonda nasoquística, y si esto no funciona, en una segunda o en un segundo tiempo operatorio hacer una necrosectomía, y pues cuando ya haya resolución clínica pues retirar este stent sin pasarnos demasiado del tiempo para pues evitar algunas complicaciones asociadas a los mismos. Este protocolo fue pues validado recientemente y publicado en el DDW del 2022 y fue realizado por el grupo de Orlando sobre cuál es el abordaje que uno debería realizar de estas colecciones peripancreáticas. Entonces, específicamente para el caso de los pseudoquistes, ellos, para todas las colecciones de pseudoquistes, pues en muchas de ellas utilizaron stent de aposición con éxito clínico muy alto, tasa de efectos adversos muy bajos. Si se sospechaba que hubiese un conducto desconectado o obstrucción del conducto pancreático, se prefería la colocación de stents plásticos, y el éxito clínico fue de alrededor del 100%.
Para las colecciones amuralladas necróticas, si la lesión era unilocular, con un solo LAMS en un solo puerto, era pues la tasa de éxito más del 90%. Si veía más de una colección, se utilizaban dos LAMS o múltiples de ellos con una tasa de éxito del 93%. Si se sospechaba desconexión del conducto pancreático y la colección era menor de 10 centímetros, se utilizaba solo LAMS de un solo puerto y después de retirar el LAMS se colocaba un stent plástico para disminuir el riesgo de pues, tener complicaciones asociadas a un conducto pancreático desconectado y la necesidad de una reintervención. Si las colecciones eran más de 10 centímetros, se hacía un abordaje multi-gateway modificado en el cual se colocaba un LAMS y un stent y el segundo puerto a través de stents de double pigtails, y cuando se retiraban los LAMS sí se dejaban los pigtails para evitar pues este riesgo en los pacientes con síndrome de conducto desconectado. Y si había extensión al abdomen inferior o en lugares de difícil acceso, se podía utilizar la modalidad dual a través de una o múltiples entradas endoscópicas y puertos percutáneos para el drenaje, y también estos puertos percutáneos son de muchísima utilidad para las irrigaciones con peróxido de hidrógeno, que es muchísimo menos incómodo que hacerlo a través de una sonda de drenaje nasoquístico en estos casos de lesiones complejas o extensas. Mucho se ha estudiado o conversado de este síndrome de conducto pancreático desconectado, y es que hasta el 50% de las pancreatitis necrotizantes van a tener este fenómeno. Nosotros vemos en esta pancreatografía donde tenemos el conducto pancreático principal, pero posteriormente a nivel de cuerpo y cola va a estar totalmente desconectado con fuga del medio de contraste hacia esa cavidad quística, o en esta reconstrucción por resonancia magnética vemos el conducto pancreático principal, aquí una pérdida en la solución de este conducto y una dilatación del conducto pancreático a nivel de la cola. Entonces se habla de que cuando existe este síndrome de conducto desconectado, pues eso puede generar colecciones recurrentes, necesidad de reintervención, ascitis pancreática, fístulas o inclusive formaciones de pseudoaneurismas secundarios, y por eso se recomendaba de manera anteriormente siempre se recomendaba darle manejo a estos síndromes de conducto pancreático desconectado, sea a través de dejar un sistema de stent double pigtail de forma indefinida en el drenaje endoscópico desde la cavidad gástrica hacia el quiste, o de forma transpapilar colocar un stent pancreático. Sin embargo, esta segunda técnica es muchísimo más dificultosa y con el riesgo de generar una segunda pancreatitis post-CPRE. Debido a esta inquietud de si era necesario en todos los pacientes, pues después de hacer necrosectomía y cuando ya se había retirado el stent de aposición, si era absolutamente necesario en todos ellos colocar un double pigtail debido a la alta incidencia de síndrome de conducto pancreático desconectado. Y recientemente en la revista Endoscopy, el grupo del Dr. Reddy estudió esto. Entonces, pues teníamos 236 pacientes con necrosis encapsulada, que de ellos aproximadamente la mitad, 104, tenían un conducto pancreático desconectado, que va muy pues en relación con lo que se evidencia en la clínica o en los datos de otros estudios clínicos. Entonces, estos que tenían disrupción del conducto pancreático se aleatorizaron en dos grupos. El primer grupo, después de retirado el LAMS, se le colocó un stent de double pigtail, versus otro subgrupo de pacientes que después de retirar el LAMS no se le colocó ningún stent adicional, sino que simplemente se dejó un manejo conservador. Y lo primero que se estudió es a los 3 meses el riesgo de recurrencia o necesidad de reintervención. Y al menos para este grupo en particular, la necesidad de reintervención o la recurrencia fue exactamente igual para los dos grupos, 5.8% a los 3 meses. Y esto pues no alcanzó una diferencia significativa estadísticamente. De punto de vista secundario, se valoró la tasa de recurrencia a los 6 y a los 12 meses. Sí se vio que en el subgrupo de pacientes donde después de retirado el LAMS se colocó el double pigtail, la tasa de recurrencia a los 6 meses era un 13% versus 19%, si era un poco más grande en el grupo donde no se colocó double pigtail. Y a los 12 meses, o sea, al año, era 13.5% versus 25%. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Y la tasa de migración del double pigtail andaba alrededor del 20%. ¿Qué significa esto? Bueno, para el paciente con síndrome de conducto pancreático desconectado todavía la evidencia es un poco contradictoria
y no se debe de pues establecer como una norma a todos los pacientes poner un double pigtail después de retirado el LAMS. Sin embargo, si nosotros vemos que el paciente tiene alta probabilidad de recurrencia o necesidad de reintervención, o si el paciente pues es un paciente que está muy delicado y realmente no queremos reintervenirlo, aquí sí valdría la pena la colocación del double pigtail, pero no es algo que se deba de estandarizar y hacer para todos los pacientes de forma general. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a establecer algunas conclusiones. La primera es que no debemos drenar colecciones cuando están agudas, cuando no existe todavía una cápsula, cuando todavía el grosor de esta pared del quiste no es lo suficiente para que nosotros podamos establecer una buena aposición. Y generalmente el tiempo que se requiere para esto son 4 semanas. Se deben de drenar solo las lesiones o las colecciones cuando son sintomáticas o están sobreinfectadas. Y en este sentido, el drenaje cogueado reduce significativamente morbilidad, costos y mejora la calidad de vida cuando se compara con la cirugía. Pues efectivamente los drenajes percutáneos todavía tienen cabida para el manejo de lesiones de difícil abordaje, de difícil acceso endoscópico o para las necrosis amuralladas de gran tamaño multiloculadas, en las cuales se puede hacer abordaje con múltiples puertos y uno de esos puertos puede ser inclusive percutánea para irrigaciones con peróxido de hidrógeno. Y otra cosa que es fundamental es que debemos utilizar siempre un step-up approach, o sea, de abajo hacia arriba. En el procedimiento índice, la colocación del sistema tipo Hot Axius o el sistema de aposición o el drenaje endoscópico. Si vemos pues que hay bastante tejido necrótico en cavidad, se puede en ese procedimiento índice colocar peróxido de hidrógeno y después revalorar al paciente. Si el paciente no tiene una buena pues, evolución clínica, ahí podemos hacer las irrigaciones a través de la sonda nasoquística con peróxido de hidrógeno y si aún así pues la evolución no es satisfactoria, ya podemos entrar en una necrosectomía, pero hasta el 40% de los casos no van a requerir esta necrosectomía si nosotros hacemos este abordaje escalonado. Y lo otro que es fundamental es reconocer que para evitar complicaciones asociadas a los stents de aposición debemos colocarlos en una buena localización, tener un buen plan y se deben de retirar en forma oportuna. Cuando ya existe resolución clínica o endoscópica es momento de retirarlo o no pasarnos de la cuarta, sexta semana para evitar el riesgo de sangrado y otras complicaciones. En los casos donde se sospeche conducto pancreático desconectado, todavía la evidencia es un poco contradictoria si de manera sistemática se le debe colocar a todos un double pigtail para evitar el riesgo de reintervención, pero bueno, es una alternativa que debemos valorar en cada caso puntual y bueno, definitivamente pues el terreno de la endoscopía va creciendo y eso pues a nosotros como endoscopistas nos emociona e ilusiona muchísimo, así que seguiremos al pendiente por nuevas perlas y nuevas evidencias con respecto al manejo de estas colecciones peripancreáticas. Pero de momento yo me despido. Espero que pues, la charla sea de mucho provecho y los ayude en el manejo y en el seguimiento de todos sus pacientes. Muchas gracias.